¿Qué hora es? Ya son las 7, ¿verdad? Ya, vamos a empezar con la exposición. Bueno, en esta oportunidad me ha tocado, ¿sí se escucha, no, el micrófono? En esta oportunidad me ha tocado hablarles acerca de la fagomultificación o cirugía de catarata en pacientes, bueno, esta técnica en pacientes vitrectomizados. No pasa. Sí, no. Ahora. Bueno, la catarata es la complicación quirúrgica más frecuente, en este tipo de pacientes. Su progresión va hasta el 100% de los pacientes hace catarata a los 2 años y en mayores de 50 años es un intervalo de 1 año a 42 meses aproximadamente. Esta cirugía en estos pacientes es segura y la agudeza visual está limitada por la patología vitorretineal que trae el paciente. Es una cirugía de catarata más compleja porque este paciente presenta cambios anatómicos como debilidad sundular y ausencia de soporte de vitrio, como vamos a ir viendo posteriormente. La catarata córtico-nuclear es la forma más común de presentación. Los factores de riesgo son multifactoriales, incluyendo la edad del paciente, y además existen otros factores como la oxidación de la proteína de cristalino, la duración del tiempo operatorio,
la toxicidad de la luz, ¿no? Intraoperatoriamente, el traumatismo directo que puede haber en la cápsula periférica y posterior del paciente durante la cirugía de vitrio y el uso de agentes tamponadores como el gas o el aceite de silicón. En ese trabajo, esta autora determina que la vitrectomía aumenta significativamente la tensión de oxígeno intraocular durante la cirugía y en periodos prolongados posterior a la cirugía. Acá se hace una medición de la tensión de oxígeno adyacente al lente, al cristalino, y en el centro del vítreo, lo cual se puede ver que antes y después de la cirugía. Antes de la cirugía, cómo se presenta, y después de la cirugía el aumento de la tensión de oxígeno, considerándose como una de las causas, ¿no?, que puede provocar la formación de catarata córtico-nuclear. Este autor revisó la progresión de la opacidad del cristalino después de pacientes vitrectomizados con aceite de silicón, y también realizó el estudio en pacientes en los cuales se colocó gas. Él usó un parámetro objetivo como la densitometría del cristalino, que lo encontramos en el modo PNS, el Pentacam HR, además de la edad del paciente, lo cual nos permitía, este es el estudio, la foto, cómo se ve la densitometría del cristalino en el Pentacam. Evalúa el cristalino, la opacidad del cristalino de acuerdo a diferentes valores. Y tenemos que este autor determina que tanto con gas como con aceite de silicón se produce una catarata con un aproximado a partir de los 6 meses, empieza a subir la curva, pero nota que es mayor en los pacientes con aceite de silicón comparado con los pacientes con gas. El taponamiento con gas intraocular muestra una opacificación plumbosa de tipo plumosa, de tipo transitoria, y el aceite de silicón nos muestra una opacidad subcapsular, ¿no?, que son tipos de catarata. Debemos de tener algunas consideraciones previas a la cirugía, una buena evaluación preoperatoria, debemos conocer el tipo y magnitud de la cirugía previa, en este caso la vitrectomía, para predecir el pronóstico visual. Debemos hacer un examen oftalmológico completo, ¿no?, en la lámpara de hendidura, para valorar la dilatación pupilar, para valorar el segmento anterior, cámara anterior, si hay aceite de silicón o no en cámara anterior. También debemos valorar las fibras onulares, debemos valorar si hay opacidades en cápsula posterior, y si el fondo de ojo no puede ser evaluado por opacidad de medios, debemos de tomar ecografía para ver cómo está el segmento posterior, y si podemos también un OCT para valorar patología macular, porque de esto depende el pronóstico de estos pacientes. El desafío o los desafíos que presenta el cirujano de segmento anterior, el cirujano de catarata, son tres principalmente en este tipo de catarata, ¿no? Debemos dar un asesoramiento preoperatorio, eso es fundamental en estos pacientes, ya que estos pacientes pueden presentar complicaciones intraoperatorias, pueden presentar necesidad de otros procedimientos. Además, explicarles que el pronóstico visual está limitado por la patología de fondo, y es un paso a su rehabilitación visual, ya que el médico de retina va a seguir tratando su retina de acuerdo a la patología que esté presente. La biometría y selección del lente es otro reto, y el manejo de las complicaciones intraoperatorias también. La biometría, para resumir, ya lo van a aprender en el camino, tenemos tipos de biometría, pero en estos casos recomendamos la biometría óptica, de la interferometría, ¿no?, coherencia óptica, la cual lo llevamos, ¿no?, con este tipo, son equipos modernos que contamos también en el hospital, y en aquellos pacientes que presentan cataratas muy densas, podemos ayudarnos de la biometría ultrasónica por inmersión. En realidad son casos ya muy escasos, pero se puede usar ese tipo de biometría. El lente en estos pacientes debemos escoger el lente monofocal, ya que estos pacientes tienen alteración de la sensibilidad al contraste por presentar la patología retinal. Y si tenemos que el paciente va a presentar o va a persistir con el silicón a largo plazo, no debemos usar lentes de silicón ni lentes hidrófilas, ¿no? Las lentes que tenemos y usamos son las lentes hidrófobas, ya que estos lentes pueden provocar depósitos cálcicos en la superficie del lente, y pueden alterar aún más la sensibilidad al contraste. Debemos estar preparados en sala de operaciones. Como estos pacientes tienen aumentado el riesgo de complicaciones intraoperatorias, debemos tener a la mano lentes para sulcus que nos puedan en ese momento permitir de todas maneras colocar el lente, ¿no?, si fuera necesario. Entonces, el cálculo del lente intraocular es difícil en estos pacientes, aunque en estos últimos tiempos, con los equipos que tenemos como el IOL Master 700 y las nuevas fórmulas de quinta generación con ayuda
de inteligencia artificial se ha hecho más, el trabajo se ha hecho más sencillo, pero el 20%, se estima que el 20% de pacientes podría experimentar un resultado refractivo inesperado. ¿A qué se atribuye esto? Esto es que la posición efectiva del lente en estos pacientes, el cálculo la preciso de la posición efectiva del lente en estos pacientes está alterado por la anatomía misma que presentan ellos post-vitrectomía. Además, hay un mayor riesgo de error de medición biométrica, inclinación del lente por la debilidad sonular y, por consiguiente, también descentramiento del lente. Acá, estos autores han estudiado diferentes fórmulas de quinta generación o nuevas fórmulas comparadas con las fórmulas clásicas con ajuste, ¿no? Fórmulas ajustadas para poder comparar si estos van bien en estos pacientes, ¿no? Entonces se determinó que la Barrett Universal 2, la fórmula Evo, Kane y Haggis funcionan muy bien en estos pacientes, son comparables con las fórmulas clásicas con ajuste, ¿no? Optimizadas, ¿no? Entonces, vemos que en ojos altos miopes vitrectomizados, las nuevas fórmulas y las fórmulas tradicionales, con ajuste, en este caso con el ajuste de Wancock, exhibieron una precisión de predicción satisfactoria. Y nos dicen además que el taponamiento de aceite de silicón no afecta la precisión de la predicción de las fórmulas cuando usamos el IOL Master. Entonces usted también tiene que tener en cuenta, ¿no? Es lo que les digo, que actualmente se vuelve cada vez más simple calcular el lente intraocular, pero no debemos de olvidarnos que siempre en estos pacientes, en el asesoramiento previo, debemos de todas maneras considerar que pueden existir sorpresas refractivas. En este caso, es un, es un, es un, es un trabajo presentado por ese autor Shang, en la cual estudia 11 fórmulas, ¿no? Incluidas las fórmulas de quinta generación, en 974 ojos postvitrectomizados. Es una serie de casos retrospectivas, donde encuentra que la fórmula de Kane es la que tiene mayor precisión en general. La fórmula de Kane es una fórmula que la encontramos online y es muy, digamos, amigable para poder usarla. Este autor evalúa 5 parámetros. Evalúa el error absoluto de la media, de la mediana, de la desviación estándar, nos dice el porcentaje de error de predicción en más o menos una dioptría y evalúa el rendimiento de la fórmula, el índice de rendimiento de la fórmula. En base a esto está la evaluación de las diferentes fórmulas que él presenta, las 11 fórmulas, ¿no? Entonces considera o encuentra que la fórmula de Kane tuvo la mayor precisión de predicción general y también en ojos con aceite de silicón y los que presentan córnea plana. La Barrett Universal 2 y la RBF mostraron el rendimiento óptimo en ojos con esclar previo y córnea curva, y en ojos con longitudes axiales mayor de 26 milímetros, la Holiday con ajuste de Wancock mostró un error absoluto más bajo y el porcentaje más alto dentro del más o menos una dioptría esperada. Este es importante para los nuevos residentes. Los pacientes que presentan longitud axial mayor o igual a 26 milímetros son ojos miopes, ojos largos, ¿no? Que por ende tienen mayores complicaciones de desprendimiento de retina, desgarro, etcétera, que lo van a ir viendo en el tiempo. La fórmula de Lisa, este mismo autor presenta la fórmula de Lisa. La fórmula de Lisa es una fórmula también en base a inteligencia artificial, en la cual el objetivo del estudio es correlacionar la posición efectiva del lente, ¿no? Con las diferentes características que las fórmulas utilizan para realizar el cálculo, con las características propias del paciente, sus características anatómicas principalmente. Es un estudio transversal, es un grupo de control con pacientes, 915 pacientes polivitectomizados. Esta fórmula también la encontramos online, o sea, son fórmulas que las encontramos, las podemos descargar y podemos utilizarla en nuestros pacientes. Lo mismo, es el mismo autor, él evalúa estos 5 parámetros y en la cual encuentra que la fórmula de Lisa cumple, digamos, tiene menor error de absoluto en la media, la mediana, la desviación estándar, y hay la mayor cantidad de pacientes se ubican en más o menos una dioptría de porcentaje, ¿no? de error de predicción. Y el índice o el rendimiento de la fórmula Lisa comparada con las 7 fórmulas que él ha evaluado, que casi todas son de inteligencia artificial, o fórmulas elaboradas a partir de inteligencia artificial, encuentra que primero, bueno, está la EVO, Barrett Universal, como
como fórmulas con buen rendimiento, y luego sigue la lisa. Entonces vemos que es una buena fórmula, es una fórmula eficiente para utilizar en los pacientes postvitrectomizados. Es importante considerar acá que nosotros, bueno, los médicos que están recién ingresando, cuando tenemos casos complejos, como en este caso, no usamos una sola fórmula, ¿no? O sea, por ejemplo, en el hospital usamos la Barrett Universal 2, ¿no? Que ya viene ajustada en el equipo de IOL Master, que es una buena fórmula para calcular el lente intraocular en estos pacientes, pero nos podemos ayudar con esta fórmula que la encontramos online. O sea, al final los casos complejos nosotros los manejamos nos ayudamos, ¿no? Con otras fórmulas para nosotros llegar a un consenso, por decirlo, ¿no? Ahora, por las características anatómicas que presenta este paciente, este ojo vitrectomizado, debemos de tener en cuenta durante la facomulsificación algunas características. Por ejemplo, presentan rigidez de cápsula anterior, entonces debemos de tener a la mano, bueno, de todas maneras, la tinción con azul de tripán, de repente tijeras de retina, vanas, vitrector, el fento, ¿no? Debemos de tener para poder resolver esa etapa de la cirugía. Pueden haber defectos preexistentes en la cápsula posterior, como habíamos mencionado, entonces debemos hacer una hidrodisección cuidadosa y en algunos casos, cuando sospechamos ya de un daño en la cápsula posterior, incluso podemos usar la hidrodelaminación. Al haber presencia de diálisis onular y por la falta de soporte vitrio, no tenemos vitrio, entonces hay fluctuaciones en la cámara anterior, lo que produce en este tipo de pacientes el síndrome de retropulsión iridocristaliniana, ¿no? Para esto hay técnicas y la irrigación continua, el manejo de la presión difusión, de la irrigación nos ayuda a controlar estas fluctuaciones en la cámara anterior durante la cirugía. Para el manejo del síndrome de retropulsión iridocristaliniano, varios autores han establecido diferentes técnicas. Por ejemplo, este autor se ayuda de un gancho de iris. De repente también algunos autores refieren colocar una sonda de infusión en diferentes etapas de la cirugía, durante la FACO, durante la aspiración de cristalino, durante la aspiración de los restos del cristalino, incluso en la colocación del lente, porque esta fluctuación se produce en las diferentes etapas de la cirugía. Este autor también nos habla de colocar una sonda de infusión, ¿no? Y que pueda equilibrar las presiones tanto en la cámara anterior como en el vitrio, ¿no? Para evitar el bloqueo inverso que se produce en este síndrome. Acá les voy a mostrar. Esta es una cirugía de catarata donde podemos ver este síndrome. Fíjense cómo se profundiza la cámara anterior, todo se va, por decirlo, hacia el fondo, hacia atrás, tanto el complejo iridocristaliniano, ¿no? El cristalino y el iris se van para atrás, fíjense el borde del iris, hay una midriasis súbita, el borde del iris se pega a la cápsula anterior del cristalino, lo cual produce ese bloqueo. Y hay una inestabilidad en la cámara anterior, lo cual nos puede ocurrir alguna complicación. Debemos usar parámetros bajos, controlar la altura de la botella y también en algunos casos, por ejemplo, en mi caso me parece más recomendable, que también está descrito, usar el segundo instrumento en este caso para colocarlo en esta zona, ¿no? Entre el iris y la cápsula anterior. De esta manera nosotros anulamos el bloqueo que se produce en esta zona y podemos seguir con la catarata. Pero acuérdense que se presenta en los diferentes momentos, entonces si pasamos ya al momento de la aspiración de la corteza, podemos hacerlo con la sonda que usamos para irrigación, para la aspiración de corteza. O sea, pero la idea es revertir el bloqueo. Eso quiero que quede, ¿no? Claro, revertir el bloqueo lo podemos usar con un manipulador, en este caso, con la sonda de irrigación, y como han visto otros autores describen otras técnicas, ¿no? En este caso es una paciente de 55 años, ambos son pacientes de acá del hospital. Hay varios casos acá, ustedes se van a dar cuenta, porque nosotros como instituto nos refieren pacientes complejos, ¿no? Es una paciente de 55 años, posoperada 2 veces por desprendimiento de retina, retiro de aceite de silicón, y además presenta distrofia de Fuchs. Entonces acá tenemos que rotar cuidadosamente el núcleo, una hidrodisección controlada. También con bastante cuidado hacemos la fractura del cristalino y vemos, fíjense igual, ¿no? Cómo hay una midriasis máxima, una midriasis extrema, el iris digamos,
se aplica sobre la cápsula anterior, ¿no? Y produce ese bloqueo, ¿no? Entonces lo que hacemos, como les digo nuevamente, en estos casos es tratar de revertir ese bloqueo colocando un instrumento entre el iris, o sea, la parte posterior del iris y la parte anterior de la cápsula, o sea, la cápsula anterior, ¿no? Entonces ahí revertimos el bloqueo. Estos ojitos, por sus características anatómicas, tienen tendencia a la miosis. Ya sabemos, para recalcar, hay daño, puede haber daño en la cápsula posterior por la cirugía previa. También porque está el aceite de silicón, el gas, como vieron, que también produce catarata, ¿no? Entonces debemos de tener cuidado con la cápsula posterior. Acá. Bueno, si tenemos, creo que si vamos a tener tiempo, después le presento ese video. Vamos a ver acá, este es un estudio grande, un estudio multicéntrico que se presentó en 2018, en la cual nos presenta los hallazgos visuales y evalúa las complicaciones intraoperatorias en pacientes postvitectomizados, ¿no? Es un grupo grande, es un grupo control de 136.000 pacientes aproximadamente y un grupo de pacientes vitectomizados de 2.200, más de 2.200. Acá entonces hay que tener en cuenta este detalle, es importante en los resultados visuales. Vemos que en el preoperatorio tanto el grupo control como el grupo de postvitectomizados presenta alteración en la agudeza visual, ¿no? Tienen una catarata, acuérdense que los estudios son grupos homogéneos, probablemente tiene el mismo tipo de catarata, las mismas características, ambos grupos. Entonces tenemos que el grupo de postvitectomizados pues presenta una agudeza visual comparable, que es peor, digamos, ¿no? En el inicio. Si vemos en los controles postoperatorios al cuarto mes, a los 12 meses, a los 2 años, persiste digamos, esta agudeza visual limitada en los pacientes bovitectomizados, pero hay mejoría de todas maneras. Entonces, estos pacientes sí deberían someterse a cirugía de catarata, tanto para tener una rehabilitación visual, que les va a dar una agudeza visual en promedio en este estudio de 20-60, y también para que el médico de retina pueda seguir tratando la patología de fondo, ¿no? Acá, en las complicaciones intraoperatorias, tenemos que, como se van a dar cuenta, eh, tenemos que la caída de fragmentos de cristalino y la diálisis onular son las complicaciones más frecuentes en estos pacientes, ¿no? Comparando, hay diferencia de los pacientes vitectomizados comparando con el grupo control con una estadísticamente significativa, una diferencia estadísticamente significativa. Y acá pueden ver la ruptura de cápsula posterior, no hay diferencia significativa, o sea, las mayores complicaciones se encuentran por los defectos anatómicos que presenta el paciente. Y si cuidamos bien, pues evitamos es igual, ¿no? La ruptura de cápsula posterior sería igual que en otro paciente que tiene una catarata sin complicación. Los resultados visuales en este estudio, este estudio ya habla de las complicaciones postoperatorias, o sea, que puede presentar el paciente posterior a la cirugía. Acá vemos que como conclusión, estos dos autores nos dicen que la facomulsificación es una cirugía segura en estos ojos con una ganancia sustancial de la visión en la mayoría de los casos, ¿no? Y menciona que el edema macular quístico, en este caso, es el 17% y la opacidad de cápsula posterior en un 13%, es un porcentaje alto. Chiras encuentra también que son los mismos en porcentaje, las mismas complicaciones postoperatorias y la necesidad de hacer capsultomía posterior en estos pacientes posteriormente, ¿no? En las semanas posteriores a la cirugía. Entonces acá, para agregar, tenemos que el edema macular cistoide y la opacificación capsular posterior son las principales causas descritas de complicaciones postoperatorias. También agregamos el desprendimiento de retina recurrente, también puede ocurrir en estos pacientes hasta un 5%, y el descentrado de lente por las características de diálisis onular que puede generar dislocación tardía de la bolsa hasta 8 años después en estos pacientes, lo cual nos dice que este saco está inestable en el tiempo, ¿no? Es una patología, es algo que ya está, digamos, en la anatomía de este ojo, de este paciente, o sea que debemos cuidarlo eventualmente en el tiempo porque pueden seguir las complicaciones, ¿no? Bueno, no sé, creo que está bien o podemos pasar el video, solo 3 minutos, ¿no?
Es un video de una paciente podvitectomizada, una paciente de desprendimiento de retina, una paciente mujer de alrededor de 58 años. Sí, pero es una paciente que vino, por decir, desde el 2019, ¿no? Con una catarata NO4 en el ojo que se iba a operar, ya era operada del otro ojito por desprendimiento de retina. Con esto de la pandemia, con esto de con la pandemia por COVID, muchos pacientes se han perdido, digamos, en esas épocas y regresan ya con complicaciones, ¿no? En este caso es una catarata NO6, es una catarata madura. Fíjense, cuando hago la resis parece que estuviera también al centro, como que se arrugar. Eso también nos puede indicar que eh, hay una debilidad zonular o alteración en la zónula, ¿no? Esta paciente o la mayoría de pacientes que tienen cataratas muy densas, estos pacientes también tienen cataratas subcapsulares, no nos permiten valorar el ángulo posterior. Entonces tenemos que tener cuidado al momento de la hidrodisección, al momento de la rotación del lente. La hidrodisección debe ser multisonal, con cuidado. No vamos a ver el signo de la ola que pasa, eso es, ¿no?, mucho pedir, digamos, en estos pacientes. Y debemos valorar, ¿no?, la realización de una cirugía de catarata mediante la técnica de facomulsificación o extracapsular, también eso también tiene que considerarlo. Felizmente nuestra paciente dilata bien, no tiene una tendencia a la miosis leve, ¿no? Y vamos a realizar la fractura del núcleo, siempre con cuidado por la debilidad zonular que presentan estos pacientes, como les había comentado, ¿no? El cálculo de lente es muy importante. En esta paciente, justo con el residente habíamos estado viendo en qué pacientes que tenemos nosotros, que nosotros hagamos la biometría por inmersión. En realidad es muy raro. Esta paciente tiene biometría óptica a pesar de que los medios están muy densos, la catarata es muy densa, ¿no? Entonces los medios están, o sea, se usó la biometría óptica para el cálculo de lente. Realizamos la facofragmentación de los cuadrantes. Vemos que es una catarata dura. Fíjense la inestabilidad de la cámara anterior, ¿no? Cómo la pupila, ¿no? Tiene tendencia a la miosis. Cuando ingresamos con la irrigación, se produce el, el bloqueo. Ahorita hay una midriasis, o sea, es una inestabilidad que presentan los pacientes en la cámara anterior que debemos de tener bastante cuidado. Debemos manejar la irrigación y estar atentos a que, al ver estas fluctuaciones, ¿no?, para los médicos que están recién ingresando, hay partes importantes de nuestro ojito. Nosotros debemos tratar al máximo de mantener la cápsula posterior. Con estas fluctuaciones, la cápsula posterior pues se acerca a nuestras piezas, ¿no? Se acerca al FACO, se acerca en este caso al IA, ¿no? Y podemos presentar complicaciones durante la cirugía. Si se dan cuenta acá son diferentes momentos, o sea, no es un solo momento que se presenta, sino es toda la cirugía. Incluso algunos autores refieren hasta en el implante del lente, ¿no? Entonces vamos viendo poco a poco. Es una cámara anterior profunda, además de la falta de soporte vítreo. La paciente es una paciente miope alta, por el antecedente también tiene bueno desprendimiento de retina justamente, ¿no? Y pueden haber opacidades de cápsula posterior, pero en este caso es el aceite de silicón. Es el aceite de silicón, ven la burbujita de aceite de silicón, que ya se le retiró el aceite, pero han quedado aceite emulsificado, queda todavía en la cámara vítrea, ¿no? Entonces es una cirugía y luego colocamos el lente y todavía sigue habiendo esas fluctuaciones, ¿no?, de cámara anterior. Cerramos, en este caso es una cirugía con una incisión pequeña, 2.2, pero yo igual a los pacientes posoperados de retina o de glaucoma aseguro la incisión de todas maneras con un puntito, porque igual estos pacientes van a ser revisados por el médico, por su médico en retina, y si tienen alguna complicación o presentan alguna patología que requiera ser tratado, entrar a sala nuevamente, entonces tenemos la cámara cerrada, ¿no? Este es el paciente al día siguiente de la cirugía. En el postoperatorio 1 tiene un edema, felizmente un edema que no es muy marcado. Debemos proteger el endotelio ya a los días de la cirugía tenemos una córnea ya más transparente, ¿no?
Bueno, este es el video que quería mostrarles más o menos para que vean cómo se maneja o tratamos de evitar o disminuir las complicaciones en este tipo de ojitos, ¿no? De pacientes postvitrectomizados. Si tienen alguna pregunta. ¿Este es el que usan para las preguntas? Doctor Rodrigo, buenos días, muchas gracias por su exposición. Quería hacerle una consulta en el manejo de la opacidad capsular posterior que, como hemos visto, su exposición es alta durante, en este tipo de pacientes. ¿Alguna recomendación para el tratamiento ya láser que se realizará posteriormente o se procede como con cualquier paciente? Este creo que es sí se escucha, ¿no? Bueno, como sabemos, la recomendación del Jack Láser usualmente va entre las 6 a 8 semanas. Yo lo evalúo así en todos los pacientes, ¿no? Lo que tendríamos que tener recomendación, o yo creo que en la mayoría de pacientes debemos de tener cuidado con el láser, ¿no? Y en estos pacientes aún más, porque acuérdense que tienen debilidad sonular, podemos movilizar el lente, ¿no? O dislocarlo más, generar más descentramiento. Entonces, lo que yo le recomendaría es tratar la energía la suficiente, ¿no? Porque también si es una opacidad marcada necesitamos mayor energía, ¿no? La energía suficiente que nos permita romper esta cápsula posterior y que los disparos sean al mínimo, ¿no? El número de disparos no, en todos los ojos en realidad no es recomendable colocarle 20 disparos, ¿no? Si tú con 3, 4 disparos tienes que se abre el centro de esa cápsula posterior y vas a mejorar la agudeza visual de ese paciente es suficiente. Bueno, yo trato de hacerlo con todos los pacientes, en este caso tener mayor cuidado, ¿no? Y irnos pues hacia el centro, no a la periferia, ¿no? Recién he visto una paciente. A veces cuando hacemos la capsulotomía, sí podemos acercarnos mucho a los bordes y se nota o sea, el espacio que hay entre el lente y el vitrio, por la hialoides anterior. En este caso no habría hialoides porque son vitrectomizados, entonces podemos generar una conexión, ¿no? Entre la cámara anterior y la cámara posterior. Entonces tenemos que tener cuidado, centrarnos lo menor número de disparos y una energía controlada que nos permita manejar esa cápsula, ¿no? A ver, léela, no, a ver qué dice. Si el paciente se... vamos a ver. Bueno, en las preguntas dice, si el paciente se va, este es el doctor Ruiz, ¿no? Con el aceite de silicón, ¿cómo se debe realizar el cálculo del lente? Como les había mencionado, estas fórmulas de quinta generación, la Barrett, sobre todo que es la que usamos con mayor frecuencia, la Barrett Universal, ya vienen con ajuste, o sea, en el equipo se programan, ¿no? Con aceite de silicón, podritectomizado, felizmente ya está en el equipo. Y las diferentes fórmulas también, o sea, por ejemplo, la Kane, la fórmula de Lisa, los estudios se han hecho con pacientes sin aceite y con aceite, ¿no? Y se ha demostrado que sí son eficientes. Parámetros de FACO especiales en podvitectomía. Bueno, manejar la irrigación aspiración, ¿no? Los parámetros de FACO, o sea, como FACO, la energía de FACO es la energía que nosotros le damos según el tipo de catarata, ¿no? Si tenemos una N2 o 3, pues con 40, 50 de energía de FACO podemos manejarlo. El tema vamos a manejar la irrigación aspiración, ¿no? Si es una catarata dura como la que vieron, tenemos que manejar parámetros altos de FACO, o sea, de energía de FACO. Pero lo que se maneja es la irrigación aspiración, eso sí, bajamos los parámetros. Bajamos la altura de la botella. Nuestro equipo felizmente tiene un control de altura que es estándar, podemos bajarlo un poco más, y la irrigación aspiración sí debemos controlarla. Yo trabajo con irrigación continua, eso me permite que no haya desequilibrios, mayor desequilibrio, ¿no? en el momento de la cirugía. Y bueno, si no usas irrigación continua, puedes tener una irrigación aspiración bien controlada, ¿no? En el momento de la cirugía, ¿no? Y parámetros normales que uso, pues, irrigación aspiración de 30, no sé, o sea, son lo que nosotros, acuérdense que no debemos de ser parametrizados, o sea,
no porque nos dicen usamos tanto de FACO, tanto de irrigación, tanto de aspiración, es para todos los casos y para todos los cirujanos. O sea, nosotros manejamos de acuerdo a cómo se presenta la cirugía y de acuerdo a las características de cada paciente y cada ojo. O sea, yo no les puedo decir, póngale 20 de irrigación y eso no les va a funcionar o no le va a funcionar a ese ojo. Entonces, ustedes tienen que, ya con el tiempo, con la experiencia, van cuadrando y van evaluando qué va funcionando, ¿no? Aparte tener cuidado en la manipulación dentro del ojito, ¿no? Acuérdense que al profundizarse ya las pinzas son, digamos, se verticalizan, entonces todo, o sea, ustedes con el tiempo van a aprender a manejarse dentro de la cámara anterior. O sea, no solamente se indica la irrigación, aspiración, pero no es que yo solamente me voy a fijar en eso, ¿no? Proteger el endotelio, tener cuidado con la cápsula posterior, etcétera, ¿no? Buenos días con todos. Buenos días, Olivier. Gracias por la exposición. Disculpa la osadía de la pregunta, ¿no? Ahora, bueno, lo que sé es que la vitrectomía se hace por un montón de patologías, etcétera, hasta trauma ocular, que sí. Y también sé que después de una vitrectomía la catarata se acelera o se provoca en la misma vitrectomía. Pero entonces ahora ya no la tendencia antes de hacer una vitrectomía es ya cambiar el cristalino. Depende de la patología, o sea, el facovitrectomía. También ¿Esa es la tendencia o...? Depende del cirujano de retina, ¿no? Y depende de la patología retinal. O sea, las vitrectomías más frecuentes es por hemorragia vítrea, pacientes diabéticos, traumas, como dicen, ¿no? Y membranas epirretinalas, por ejemplo, sí se podrían tratar facovítreos, ¿no? En una sola cirugía, dependiendo. Ahora, el desprendimiento de retina, algunos cirujanos mencionan que sí lo hacen, pero ¿cómo calculas el lente ahí? O sea, ¿qué es lo que quieres, no? O sea, ¿qué es lo que estás buscando? No se va a buscar la metropía, pero se va a buscar mejorar una rehabilitación más adecuada del paciente. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Eso ya yo creo que sí se puede hacer. No es yo no diría que es una tendencia, sino es como que qué le conviene más a cada paciente en cada caso, ¿no? O sea, ya el médico de retina lo evalúa con el médico de segmento o a veces el médico de retina también realiza la cirugía completa, ¿no? O sea, pero yo creo que eso depende de cada caso, depende de cada caso. Gracias. Creo que el doctor, ya creo que van a hacer la presentación de los nuevos residentes, la ceremonia me parece. Gracias, doctora Oliver, por la presentación. Y en relación de pronto a las fórmulas de nueva generación y viendo la casuística acá en esta institución, ¿considera pertinente realizar alguna investigación respecto a fórmulas con lo que es el Machine Learning o Deep Learning que nos permita tener fórmulas más ajustadas de pronto a las características de la población como nuestra, incorporar algún parámetro adicional que de pronto en su experiencia haya visto pertinente, incluir alguna otra variable adicional para considerar ese ajuste en las fórmulas? ¿O las que ya existen de pronto pues van muy bien y no es necesario de pronto realizar algún ajuste adicional para mejorar esta precisión, ¿no? Claro, yo creo que siempre se deben realizar estudios de acuerdo a la población. Acuérdense que esos estudios que presenta el doctor Chan son en su población, ¿no? Entonces, de todas maneras, anatómicamente, por la longitud axial, etcétera, características anatómicas de cada población, deben haber de todas maneras cambios, ¿no? O sea, yo creo que se debe estimular la investigación en diferentes grupos. O sea, no es un estudio multicéntrico. He buscado trabajos que puedan sustentar, solamente hemos encontrado estas fórmulas que están online. Eh, ellos, como son fórmulas de quinta generación basadas en datos tomados por inteligencia artificial, entonces yo también pienso que han buscado ampliar un poco la población. Estos autores refieren que siguen probando estas fórmulas en diferentes poblaciones, pero sí sería pertinente, ¿no?, realizar un estudio en nuestra población, ya que tenemos a la mano, las fórmulas son abiertas, las podemos aplicar. Nosotros las aplicamos en casos específicos para nuestros pacientes, cada cirujano de acuerdo, ¿no?, a lo que necesita. Pero como trabajo de investigación se puede, ¿no? Se puede elaborar. Yo creo que sí, o sea, sí se podría realizar.
Listo, entonces creo que va a haber la presentación de los nuevos residentes, saludarlos, darles también, aprovechando que estoy por acá, la bienvenida y que, bueno, que estos años que van a tener con nosotros, que son 3 años, que realmente se pasan rápido, pues aprovechen, ¿no? Lo disfruten sobre todo, si realmente es la especialidad o la subespecialidad que ustedes quieren, lo van a disfrutar, ¿no? El estrés va agregado a todas las subespecialidades, las especialidades, bueno, las especialidades en este caso de ustedes, pero si lo disfrutan, eso lo van a pasar normal, ¿no? Bueno, gracias con todos. Buen día. Eh, Gracias por la presentación. Bastante buena y bastante motivadora para ver qué más podemos realizar investigaciones de pronto en esta línea. Desde ya el interés por ser más precisos, que es alguna característica bien eh, requerida en la cirugía, sobre todo, en oftalmología, ser lo más precisos posible, es una cualidad. Imagínense tener fórmulas propias a nivel Perú, fórmulas INO para lo que es este tipo de cirugías también. Es un trabajo, es una agenda pendiente que de pronto se puede realizar coordinadamente por la cantidad de data que se necesita. Porque hacer también fórmulas propias de una institución, fórmulas INO de pronto, o en una institución en general, para poder dar mayor precisión a nuestras intervenciones, requiere también un buen volumen de datos. Utilizar Machine Learning, Deep Learning, es volumen de datos. Entonces, en nuestra institución, dada la cantidad de pacientes que se manejan diariamente, es plausible poder realizar este tipo de investigaciones de pronto. Y así que esto motiva a los asistentes, sobre todo de pronto, a poder realizar no solamente como este tipo de investigación, sino también como lo que son otros tipos de fórmulas que podríamos estar de pronto naciendo desde acá de la institución. Y mejorando o ajustando algún parámetro que la experiencia que ustedes pues tienen seguramente lo puede hacer novedoso. En esta ocasión, antes de dar la bienvenida a otros residentes, quería comentarles sobre lo que es el Congreso de Oftalmociencia Innova 2025, que se encuentra al colocar en Google simplemente Oftalmociencia Innova. En este evento del 24 al 27 de septiembre, vamos a tener un congreso de tipo internacional, más de 30 ponentes internacionales en este evento, de todas las subespecialidades, y precisamente me tomo estos minutos para mencionar los concursos de trabajo de investigación, de videos cortos y de desarrollo de innovaciones en oftalmología. Y en total son son $19,000 que se van a dar en este evento, tanto a los en sumatoria, trabajos de investigación, videos cortos y desarrollo de innovación tecnológica en oftalmología. Se ha decidido también incluir esta tercera modalidad en el Congreso, porque aparte de los trabajos de investigación, lo que queremos llevar es la innovación, es decir, soluciones. Ya nos ha ido muy bien lo que es investigación, de pronto en este año tenemos 14 proyectos en curso que estamos realizando, pero queremos desarrollar también la parte de innovación, es decir, la casuística, los pacientes que vemos en el día a día, las mejoras que se podrían hacer o adaptar a algún equipo médico o alguna forma de atención o alguna cirugía o algún equipamiento. Queremos motivar y desarrollar esta parte de la innovación precisamente. Entonces, para ello hay un concurso que también hemos incluido, que son diseños. No necesariamente hacer el producto tecnológico como tal,
y no tiene por qué ser muy tecnológico, entre comillas, sino el diseño, es decir, en PowerPoint, de pronto en un video, cuál es la propuesta de mejora. Tenemos convenios con la PUC, tenemos convenio con la UTEC, tenemos convenio con universidades de biotecnología y que nos están visitando, nos estamos reuniendo y de pronto entre los staff y los residentes que consideren alguna mejora de dispositivo en sus áreas respectivas, a través de este concurso de innovación, algún diseño, podemos tranquilamente con ellos desarrollarlo posteriormente. Igualmente, en general, el concurso es abierto a todas las sedes docentes para poder presentar diseños, ¿no? No necesariamente la construcción, ¿no? Eso va a tomar un tiempo y el escalamiento también, pero el diseño, ¿no? La propuesta de lo que pueden ustedes han observado, los residentes en esos 3 últimos años también, ¿qué consideran, qué adaptación, algún equipo quirúrgico, algún equipo biomédico, alguna forma de medir ese fondo de ojo, qué consideran que puede ser de mayor ayuda y que no existe aún, ¿no? Entonces, ese tipo de adicional, de valor agregado adicional, es lo que estamos valorando con $5.000 en esta ocasión. $5.000 al primer puesto, $2.000 al segundo y $1.000 al tercer puesto, ¿no? Igualmente, los trabajos de investigación son presentados tipo modalidad abstract, es decir, se presentaría tipo póster, el tipo resumen, la introducción, el objetivo del estudio, el método, y lo que son los resultados y conclusiones. Entonces, en este trabajo de investigación que se aceptan desde casos clínicos, reportes de casos clínicos, series de casos, trabajos originales, revisiones sistemáticas, en general revisiones, es lo que abarca este gran grupo de trabajos de investigación como tal. Y también los animamos a que presenten sus trabajos en el Congreso de la Sociedad Peruana de Oftalmología, que también deben hacer presencia en el Congreso como tal, en la Sociedad Peruana de Oftalmología, y también presentarlos en este Congreso de Oftalmociencia Innova. Entonces, debemos hacer visible la participación y la producción que desde las sedes docentes están teniendo, ¿no? Todas las sedes docentes deberían presentar sus trabajos de investigación, tanto en la sociedad, de hecho, y también en este Congreso de Oftalmociencia Innova. Entonces, los invitamos desde el INO a poder presentar sus trabajos de investigación realmente en la sociedad, que está próxima también, Congreso de la Sociedad. Y los videos cortos, desde luego, los videos cortos también, que no duran más de 5 minutos, estos videos cortos realmente, son videos cortos donde el primer puesto del año pasado incluso fue un video corto de artículos científicos. Los mejores artículos científicos fueron presentados a través de un video más, vocabulario más amplio, más entendible para la población. Entonces, no es que necesariamente tenga que ser cirugía. Excelente si lo tienen grabado, documentado y todo ello, excelente. Pero videos cortos implica también poder presentar artículos científicos, los más novedosos en el área, y presentados de una manera de pronto más amigable al público, estos videos cortos. Así que nuestros residentes, al menos de acá del INO, ya hemos conversado con todos ellos. Nadie tiene digamos, la forma de no presentar un video corto al menos, porque son artículos, el que no tiene una cirugía o un caso, son artículos científicos que los van a presentar de una manera más amigable. Entonces, para este tipo de concurso, y son $3.000 que van a poder acá hacerse acreedor también el primer puesto. $3.000, $2.000 y $1.000 respectivamente. Entonces, en su conjunto tenemos pues casi los $19.000 realmente. Este trabajo de investigación, entonces los esperamos. Estamos todavía asesorando a nuestros residentes, igualmente acá en la institución. Son 14 proyectos de investigación que se están sacando con residentes y asistentes en algunos de ellos. Así que esperamos llegar a finalmente terminar y a enviar a los congresos en la medida que nos sea posible, tanto en el Congreso de la Sociedad Peruana, ¿no? Y el Congreso también de oftalmociencia, como repito. Se pueden presentar a ambos. Entonces, incentivarlos una vez más. Tenemos las reuniones de 5 a 7. Vamos a coordinar para esta semana con los residentes, seguir teniendo esas reuniones y seguir entonces culminando estos trabajos de investigación. Igualmente invitamos a nivel nacional a todos los que siempre nos acompañan en estas sesiones académicas a poder presentar sus trabajos, sus videos cortos. Como están observando, no es algo
complicado, un video corto de artículos científicos o propuestas de casos que tengan en sus sedes docentes también. Son entonces una forma de hacernos presente con nuestras sedes docentes en este tipo de eventos, ¿no? En la comunidad oftalmológica. Muchas gracias y a continuación doy pase para poder iniciar nuestra ceremonia de bienvenida a nuestros residentes de primer año. Muchas gracias.